Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Bolivia y director del Inter-American Institute for Democracy. Lo invitamos para analizar este anuncio que ha hecho el DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, de señalar a Gustavo Petro como objetivo prioritario bajo sospecha de nexos con el narcotráfico. ¿Qué significado tiene esto, doctor Carlos Sánchez Berzaín? Muy buen día. Buen día. Un saludo, don Miguel. Usted sabe que la DEA es el organismo federal de los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico, que en el curso de su historia, varias décadas de trabajo, se ha constituido en la principal policía antinarcóticos del mundo por sus servicios de información, por su trabajo y por su extensión global. En ese sentido, lo que usted expresa es una señal de investigación. El señor Petro está bajo investigación y es posible que cuando termine su mandato presidencial en Colombia, que le da en este momento inmunidades y privilegios y que le da la protección del Estado colombiano, esa investigación avance, sea puesta en manos de fiscales y Petro sea procesado en los Estados Unidos. Hay grandísimos y hay muchos precedentes sobre el particular. Tenemos expresidentes centroamericanos que no solamente han sido investigados, sino que han sido extraditados. Tenemos el último caso del dictador venezolano que está compareciendo ante los tribunales de Nueva York, Nicolás Maduro, y Petro podría seguir ese camino. Esta es una señal muy delicada que tiene efectos no solamente personales para el individuo, sino para el país. Porque Colombia es un gran país. Colombia siempre estuvo caracterizada por su cumplimiento de la ley y por la lucha contra el narcotráfico. No hay que olvidar que sin duda una de las operaciones más exitosas de lucha contra el narcotráfico se llamó Plan Colombia y fue desarrollada en alianza de los Estados Unidos con Colombia durante la presidencia. Ese plan fue preparado democráticamente y después fue desarrollado durante la presidencia de 2 periodos que se llevó adelante. Aquello ha cesado y hoy día tenemos a Colombia convertida básicamente en un soporte al narcotráfico y al terrorismo por la acción de Petro. Ahora hay que ver quién es Petro, ¿no? El antecedente de Petro es un guerrillero desmovilizado del M-19, un hombre que nunca ha renunciado a apoyar al crimen, que durante toda su gestión de gobierno como presidente de Colombia, con diversas narrativas, con diversos pretextos, ha contribuido a sostener tanto al ELN como a las FARC, que hoy día representan un gran problema, y que se ha aliado con la dictadura narcoterrorista de Venezuela en perjuicio del gobierno democrático del Ecuador. Petro es una amenaza para toda la región. Ha cambiado un poco después de su visita al presidente Trump en Estados Unidos, pero en todo caso los delitos y los crímenes que se cometen o se han cometido están en investigación bajo esa agencia federal de Estados Unidos. Doctor Carlos Sánchez, ¿y qué consecuencias tendría de avanzar esta investigación del DEA contra Petro? Proceso. La DEA es una entidad de policía que depende del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Lo que viene después de eso es un proceso. Eso tiene que ser manejado por fiscales que siempre están trabajando conjuntamente con la DEA y que van a llevar adelante, si tienen materia, como parece que tienen, una acusación. Lo que le digo que frena en este momento una acción mayor es la condición de presidente democráticamente elegido que tiene Petro en Colombia y el respeto que ha existido siempre entre Colombia y los Estados Unidos. Colombia ha sido un gran aliado de Estados Unidos y no puede dejar de serlo por la existencia de un presidente
presidente paradictatorial, subordinado absolutamente a la dictadura de Cuba y al sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, y que además sostiene en ese sentido el narcoterrorismo y que ha llegado muy cerca de hacer de Colombia un narcoestado. ¿Cuán grave es esto, doctor Carlos Sánchez? Porque según registros del DEA reveladas por agencias internacionales, señalan a Petro que ha aparecido en múltiples investigaciones que se remontan incluso años atrás, 2021, 2022, muchas basadas en entrevistas con informantes confidenciales que lo han señalado a él. Mire, si están armando un caso contra Petro, además de todo lo que usted dice, sus actuaciones públicas, yo creo que ya dan materia justiciable suficiente. El desmontar y destrozar todo el sistema del Plan Colombia, que fue llevado adelante por el presidente Uribe y que había sido programado y organizado por el presidente Andrés Pastrana, es en sí mismo un atentado contra la seguridad de Colombia y contra la seguridad de las Américas y de los Estados Unidos. Pero además de eso, si usted observa las relaciones de Petro con el gobierno narcoterrorista de Venezuela, con la dictadura, el tratamiento que le da a la frontera entre Venezuela y Colombia, las medidas que toma en la frontera respecto a Colombia y el Ecuador, las narrativas que monta para ayudar a los terroristas, el crecimiento de los cultivos ilegales de coca en Colombia durante esta gestión, se dice que superan las 200.000 hectáreas, Colombia sigue siendo el primer país productor de cocaína, y la actitud de Petro como individuo y como presidente de Colombia frente a lo que es la lucha contra el narcotráfico a nivel colombiano, a nivel regional y a nivel mundial, usted ya tiene materia justiciable para proceder. Pero además de eso, como usted menciona, esa información si es cierta, si es fidedigna, la DEA y otros organismos deben tener mucha más información. También se ha señalado, se ha acusado a Petro de recibir financiamiento de los grupos criminales del narcotráfico. A cambio, se lo señaló de la suspensión de extradiciones hacia Estados Unidos. ¿Qué piensa usted? Mire, hay cosas que están probadas. Esa es una denuncia que seguramente se puede probar. Pero lo que sí está probado es que en la campaña de Petro, él recibió dinero de Venezuela y de grupos narcotraficantes y utilizó ese dinero para la campaña, excediendo todos los límites permitidos por las leyes colombianas y falsificando la información. Y esta prueba ha sido proporcionada por su propio jefe de campaña, que en ese momento era el embajador de Petro en Venezuela y que hoy día es el ministro del Interior de Colombia. Ese fue un gran escándalo que se desató y que ha sido tapado a partir del manejo del poder, pero usted sabe que cuando cambian los gobiernos sale la información y vienen los procesos. Entonces hay cosas que están tremendamente probadas contra Petro, cuya inconducta, por decirlo menos, la conducción de la presidencia de Colombia ha deteriorado muchísimo a Colombia. Ha deteriorado la economía, ha deteriorado la seguridad, ha deteriorado la inversión, la confianza. Y pese a eso, la fortaleza de Colombia, su gente trabajadora, sus empresarios, sus líderes políticos, permiten que Colombia esté señalada por los Estados Unidos, pero que no haya sido sancionada. Yo quiero recordarle que Estados Unidos respecto a Colombia desertifica a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pero no le aplica sanciones. Entonces, esa es una señal de la importancia de Colombia por un lado, y por el otro lado, de la actitud cuasi criminal de Petro como presidente, utilizando la presidencia de Colombia para proteger el narcoterrorismo y cosas más graves aún, ¿no? Ahora, usted señalaba, doctor Carlos Sánchez, habría recibido recursos de Venezuela, pero Venezuela no solo ha financiado, se ha sido a Petro, sino también en el caso ecuatoriano. Está en investigaciones precisamente en el Ecuador, la presunta ayuda económica por testimonio de un hombre cercano al expresidente prófugo de la justicia, que habría traído dinero en efectivo
al Ecuador para la campaña del 2023 y que esto ha sido testimoniado en el proceso que se investiga denominado Caja Chica. Miren, todo es posible. Lo que yo le decía que está probado es lo que se llamó el caso Benedetti. Benedetti, que ahora es el ministro del Interior de Colombia, cuando se enojó con Petro, destapó toda la documentación. Y al destapar toda la documentación mostró cómo el narcotráfico y el gobierno, el régimen narcoterrorista de Venezuela le habían financiado la campaña, obviamente en una operación del socialismo del siglo XXI. Por eso Petro es un gobierno paradictatorial al servicio de las dictaduras. Y en materia de delitos, agravando estos delitos que describimos, esas cantidades de dinero superaban la cantidad que se podía gastar en la campaña electoral, y eso fue falsificado también. O sea, no solamente está el delito de la procedencia del dinero, de haber llegado a la presidencia con dinero del narcotráfico. Colombia tiene algún tipo de antecedentes en esa materia. Acuérdese que en la década del 90 hubo también un caso del presidente Samper, que fue señalado como narco vinculado. Pero claro, la diferencia... lo quitaron la visa el gobierno americano, 94, 98, Ernesto Samper. Pero hay una diferencia de fondo en eso. En la década de los 90, los gobiernos eran narco vinculados porque estaban financiados por el narcotráfico. Hoy en el siglo XXI los gobiernos son narcoterroristas. El narcotráfico ha entrado en los gobiernos y han construido narcoestados. Entonces, ese es el avance que ahora las democracias de las Américas están tratando de recuperar para la vigencia de la ley y para la vigencia del Estado de Derecho, atacando el narcoterrorismo, haciendo operaciones que están activas en toda la región. Hay operaciones en la propia Colombia. Petro se ha visto forzado a realizar bombardeos en las zonas de las FARC porque, como él mismo lo ha confesado en su visita al presidente Trump, le dijeron que si no lo hacía Petro, lo iba a hacer Estados Unidos. Entonces Petro ha hecho una declaración que es bastante curiosa, diciendo que él había salvado a Colombia de que le caigan los misiles. Y los misiles no eran otra cosa que las operaciones antinarcóticos que Petro no ha hecho por años y que apenas visitó a Trump ha empezado a hacer. Doctor Carlos Sánchez, ahora es tan grave la denuncia que se le formula a Gustavo Petro, que incluyen posibles tratos con el cartel de Sinaloa de México y un plan para aprovechar su política de paz total, que ha sido un fracaso, para beneficiar a narcotraficantes que se presume contribuyeron a su campaña presidencial. Bueno, allá van. Yo sobre eso no le puedo adelantar nada porque es un proceso de investigación. Primero hay que verificar que esa información sea cierta. Son filtraciones y usted sabe cómo son las filtraciones. Pueden ser 100% ciertas o 100% no ciertas. Pero todo indica, en el caso de Petro, que eso pudiera ser probado y pudiera ser probable. Y lo que sabemos es lo que se conoce hasta ahora. Y lo que se conoce hasta ahora es un presidente que llega al poder con dinero del narcotráfico y de la dictadura narcoterrorista de Venezuela, un candidato que falsifica los datos de campaña, todo confesado por su jefe de campaña, Benedetti, que hoy día es su ministro del Interior. Él en el gobierno pone en marcha una política totalmente favorable al narcoterrorismo, eso es constatable. Lleva adelante ese plan que usted ha mencionado, de la paz total, que no es sino una narrativa para seguir ayudando a los criminales. Rehúsa llevar adelante acciones efectivas contra el narcotráfico, trata de desmantelar la relación de cooperación internacional antinarcóticos con Estados Unidos y otros países, y se dedica a sabotear y a desestabilizar los países del entorno como Ecuador. Hay un largo etcétera en esta enumeración que estoy haciendo de cuestiones probadas
que en mi criterio ya son materia justiciable suficiente para un caso internacional que puede poner a Petro, después de terminar su presidencia, que termina este año, en manos de la justicia internacional, siguiendo el camino de Maduro, o siguiendo el camino de los otros expresidentes o exdignatarios de Centroamérica, de México, que han sido extraditados a Estados Unidos y que hoy día cumplen sentencias de cárcel de varias décadas. Ahora, es bueno explicar, doctor Carlos Sánchez, ¿qué representa el DEA? ¿Es una entidad creíble en las tareas que cumple como para hacer estos señalamientos? La DEA es la entidad de más alta credibilidad y eficiencia en la lucha antinarcóticos. Y tiene obviamente que soportar el permanente intento de asesinato de su reputación por parte de los narcotraficantes y sus aliados. La DEA es una entidad imprescindible para la lucha contra el narcotráfico, y tan es imprescindible y tan es importante que cuando el socialismo del siglo XXI instala sus gobiernos dictatoriales en Bolivia y en Ecuador, en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador con Correa, expulsan a la DEA. Lo primero que hacen de manera sistemática el dictador venezolano, el dictador ecuatoriano Correa y el dictador boliviano Evo Morales es expulsar a la DEA. Y después expulsan al embajador americano. Y en Bolivia construyen un narcoestado, haciendo crecer los cultivos de coca y haciendo de Bolivia un refugio de narcotraficantes. Después de más de una década acaban de capturar al narcotraficante uruguayo Marcet en Bolivia, pero en el Ecuador van más allá. No renuevan los acuerdos, rompen los acuerdos de la base de Manta, que era una base estratégica antinarcóticos. O sea, ¿qué hacen los dictadores del socialismo del siglo XXI? Chávez, Maduro, Correa, Evo Morales desmantelan el sistema de lucha antinarcóticos que opera y operaba a nivel regional y a nivel mundial. Y para ese desmantelamiento votan a la DEA. ¿Por qué? Porque la DEA es la fuente más importante de inteligencia e investigación internacional que se tiene hoy en día. No hay organismos internacionales que ven el tema de la lucha contra el narcotráfico, pero ninguno tiene el sistema de inteligencia y el sistema de presencia global sostenida por la primera potencia del mundo como es esta agencia. O sea, yo le digo, es una agencia que trabaja bien, que en Bolivia fue de grande ayuda en la década del 90 para desmontar el sistema de un incipiente narcoestado que se había estado gestando para hacer una efectiva lucha contra el narcotráfico. Y yo me atrevo a decirle que en la lucha antinarcóticos en las Américas y el mundo, la DEA es un aliado imprescindible. El gobierno democrático que no lucha con la DEA al lado, algo está haciendo mal o está tratando de engañar, porque quiero recordarle también que después de expulsar a la DEA, los regímenes dictatoriales de Bolivia con Morales, de Ecuador con Correa, de Venezuela con Chávez, Maduro, lo que hicieron fue decir que ellos iban a luchar contra el narcotráfico y trataron de crear un sistema propio, que es como poner al ratón a cuidar el queso. O sea, generaron un sistema de encubrimiento que más bien prueba la estructuración de los narcoestados en que se convirtieron estos tres países. Venezuela sigue siendo un narcoestado, Bolivia es un narcoestado que ojalá empiecen prontamente el desmontaje, y el Ecuador es un narcoestado en etapa terminal porque una larga política de Estado empezada con el presidente Lenín Moreno y que ahora continúa el presidente Noboa, está terminando, no sin grandes sacrificios y gran esfuerzo y gran confrontación con la presencia del narcoestado que construyó Correa en el Ecuador, que además era un sistema transnacional, no era una idea de Correa, era lo que estaban haciendo, lo que hicieron en Cuba, que sigue siendo el narcoestado jefe, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, y cosa que han llevado también a Nicaragua, que es otro narcoestado que pasa más o menos desapercibido, pero que es la plataforma que también funciona todavía en el socialismo del siglo XXI. Doctor Carlos Sánchez, es decir,
Petro, luego de su mandato, que termina en agosto próximo, pudiera tener una situación extremadamente grave frente al DEA, luego de terminar la presidencia en Colombia? Mire, la DEA es el instrumento operativo, la DEA es la policía antinarcóticos. Lo que Petro tiene es una situación sumamente grave frente a la ley, frente a la justicia. No solamente frente a la ley y la justicia de su país, de Colombia, sino frente a la justicia internacional y a la justicia de los Estados Unidos y de los países que han sido víctimas de sus actitudes criminales, de sus actitudes delictivas, destinadas a no luchar contra el narcotráfico, a encubrir el narcotráfico o hacer narcotráfico. Veremos la etapa en que se puede probar, porque hay, así como hay pecados de acción y de omisión, también hay crímenes de acción y de omisión. Hay cosas que Petro tenía que hacer y no ha hecho, son crímenes. Y su rendición de cuentas a la justicia, que es una de las características de la democracia, porque en la democracia los presidentes no son dueños del poder, se llaman mandatarios, y mandatario quiere decir que han recibido un mandato, son apoderados, son gestores de la soberanía popular por un determinado tiempo, con la condición de que respeten la ley, se llama Estado de Derecho, y con la condición de que al terminar ese mandato rindan cuentas. Entonces aquí lo que vamos a ver es la rendición de cuentas con gravísimos efectos de delitos y penales respecto al actual presidente de Colombia. A través del tiempo y luego de las investigaciones que se haga, ¿usted cree que el presidente Petro puede terminar luego de su mandato en la cárcel, como Maduro tal vez? Los datos que se conocen hasta aquí muestran una alta probabilidad en ese sentido, y lo que hay que ver es la prueba, la tasación de los documentos. Eso está por venir. Yo puedo hacer análisis, le puedo mostrar lo que le estoy diciendo, que aquí hay elementos, hay materia justiciable para procesar a Petro. Lo que venga después puede estar sujeto a condicionalidades políticas, porque su cargo es político, y también al resultado de las elecciones en Colombia. Petro está llevando adelante un esfuerzo extraordinario para que su candidato gane la elección y de esa manera le dé impunidad y le dé cobertura. Y la oposición está trabajando de una manera fuerte para recuperar la democracia plena en Colombia. El resultado de la elección en Colombia también tiene importancia vital en ese futuro que usted está queriendo describir. Doctor Carlos Sánchez, esto explicaría por qué el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no fue convocado a la reunión de Miami hecha por el presidente Trump a 12 mandatarios latinoamericanos y de lo que salió el plan Escudo de las Américas. ¿Eso explica por qué Petro no fue invitado? Bueno, Petro, ni Lula, ni Sheinbaum, porque son los tres gobiernos paradictatoriales que están al servicio de las dictaduras narcoterroristas. Esos tres gobiernos, esos tres presidentes, le deben su presidencia al socialismo del siglo XXI, a Cuba, a Venezuela, a este sistema llamado castrochavismo. Y si usted se fija, toda su acción de política exterior está destinada a sostener las dictaduras con justificativos, pero realmente absurdos. Ahora mismo acaban de celebrar en Colombia, a convocatoria de Petro, una reunión de la llamada CELAC. ¿Qué es la CELAC? La CELAC es uno de esos instrumentos que se inventó Chávez, que con la plata que tenía en ese momento reunió a los países de América Latina para proponerles un acuerdo económico al margen de los Estados Unidos. La CELAC nunca funcionó. Y en ese sentido se ha ido reduciendo simplemente al manejo de los países dictatoriales y paradictatoriales. En la CELAC queda Colombia, queda Brasil, queda México como gobiernos paradictatoriales, queda Cuba, queda Nicaragua como dictaduras, no queda más. Y esa gente, con unos representantes africanos, se han reunido la semana pasada en Bogotá a convocatoria de Petro. ¿Para qué? Para respaldar a Cuba, que está bajo ultimátum de los Estados Unidos para devolverle la libertad al pueblo cubano. Entonces, esa actitud de defensa
del crimen, del narcoterrorismo, de proteger la violación de derechos humanos, de encubrir el terrorismo de Estado y el terrorismo internacional, es una constante en Petro como presidente de Colombia, en Sheinbaum como presidenta de México, antes lo fue con su predecesor López Obrador, y Lula del Brasil, que también tiene un problema muy grave porque este año tiene elecciones y su oponente, que es el senador Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Bolsonaro, está técnicamente empatado en las encuestas y le puede ganar la elección a Lula. Entonces, ¿qué estamos presenciando en el curso del 2026? Es que hay elecciones en dos gobiernos paradictatoriales, subordinados y sirvientes del narcoterrorismo, que son Colombia y que es Brasil, y que esos presidentes pueden perder las elecciones. En el Brasil puede ir a la reelección Lula, pero la puede perder. En Colombia, Petro no tiene la opción de reelegirse. Ahora, ¿cómo entender la política americana luego de los graves señalamientos que le hizo el presidente Trump a Gustavo Petro? Finalmente hubo la cita en febrero pasado y el presidente Trump dijo que luego del diálogo que lo calificó como fantástico, pero paralelamente este nuevo reporte del DEA reactiva la situación de Petro y también la cooperación bilateral en la lucha contra las drogas. La política de exterior de Estados Unidos siempre ha tenido, como toda política exterior, dos manos. Una es la de conversar y la otra es la de pelear, la de hacer cumplir la ley. Recuerde usted ya desde la década de los 70, talk, talk, fight, fight, decía Kissinger. Y en materia de política exterior, eso no es de extrañarse. Siempre hay que hablar. Y la visita de Petro fue muy bien descrita por la voz a Washington, la visita al presidente Trump, fue muy bien descrita por la vocera de la Casa Blanca, que dijo, primero, no lo hemos invitado a venir. Él ha pedido una reunión y el presidente Trump ha dicho ok. Segundo, en la reunión se ha tratado la agenda de los Estados Unidos y esa es la agenda que este señor ha prometido cumplir. Y si usted ve la imagen de esa visita, Petro sale convertido en la nueva mascota de Trump, porque él cree que ha hecho un gran logro con la gorra de Trump que dice Great America Again, poniéndole una S a las América. Esa gorra, al hablar de América, habla de Estados Unidos. Cuando Petro le pone la S, se convierte en un subordinado del gobierno americano, pretendiendo hacer todo lo contrario. Y esa noche bombardean a las FARC y cambia a través del ministro de Defensa de Petro, que está cumpliendo un papel importante, la actitud frente a la lucha contra el narcotráfico. O sea que el hecho de que Estados Unidos esté hablando con el actual presidente de Colombia no quiere decir que ese presidente tenga que responder por sus acciones tanto ante la ley colombiana cuanto la ley internacional y las leyes de Estados Unidos si ha cometido delitos, como todo indica que sí, así ha sido. Ahora, a propósito de lo que usted señalaba, doctor Carlos Sánchez, de Cuba, ¿cuál es la situación? Está en el final de esta revolución que viene del 1959 y que ha sido un fracaso total. Es un drama lo que viven los cubanos hoy en la isla. Bueno, eso es... Cuba todavía resiste por gente como Petro. Cuba, en su expansión dictatorial durante este siglo, llegó a controlar todos los gobiernos de América Latina. Eso se puso en evidencia en la Cumbre de las Américas de Panamá del año 2015, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Obama, reconoció el liderazgo de América Latina en la persona del dictador Raúl Castro, y unos meses más tarde abrieron relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Pero eso ha cambiado. En los últimos 10 años se ha puesto en evidencia que Cuba es la cabeza de un sistema transnacional de delincuencia organizada, la más eficiente mafia que se conoce en la historia de las Américas, que ha tomado
control político de países y que ha suplantado la política por el crimen. Y lo ha hecho a través de dictadores, como el caso de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador con Correa, pero también lo ha hecho a través de gobiernos paradictatoriales, o sea, gobiernos elegidos en democracia, pero sirvientes de la dictadura que los ha financiado y les ha permitido tomar el poder, como es Petro en Colombia, Lula en Brasil, Sheinbaum, antes López Obrador en México. Estaba Boric de Chile, que ya terminó su mandato. Estaba Xiomara Castro en Honduras, que también terminó su mandato. Estaban los Kirchner en la Argentina. Estaba el obispo Lugo en el Paraguay hace años. Estaba Pepe Mujica en el Uruguay. Y un largo etcétera. O sea, lo que estamos viendo hoy día es que el crimen organizado ha sido puesto en evidencia. La cabeza es Cuba, esa dictadura tiene que caer porque es la base del narcoterrorismo internacional y es la base del terrorismo de Estado interno que victimiza al pueblo cubano, y que países y gobiernos como Petro en Colombia, Lula en Brasil y Sheinbaum en México son los responsables de que eso todavía resista. Estados Unidos ha tenido que ponerse muy fuerte para que México deje de mandar petróleo, para que Lula deje de mandar dinero, para que Petro deje de cumplir acuerdos de cooperación, contratan médicos esclavos y toda clase de figuras que han pasado por el Ecuador. Ustedes han tenido gran presencia cubana durante la gestión de Correa y saben de qué se trata. Uno de los grandes éxitos del presidente Moreno fue la expulsión masiva de los diplomáticos, entre comillas, cubanos en el Ecuador, que ha sido complementada por el presidente Noboa, que ha roto relaciones con Cuba y ha dejado eso en los niveles más bajos solo de protección ciudadana. Precisamente mi análisis de esta semana se refiere a que Ecuador y Costa Rica marcan el camino para la ruptura de relaciones con la dictadura de Cuba. Lo que tienen que hacer los países democráticos es romper relaciones con la dictadura de Cuba. Obviamente no lo van a hacer los paradictatoriales, Colombia con Petro, Brasil con Lula, ni México con Sheinbaum, pero el resto de los países, sobre todo los del escudo de las Américas que usted mencionado, que ya no son 12, son 17 y creciendo, tienen que romper relaciones con Cuba como una manera de apoyar al pueblo cubano. Volviendo al tema de Petro, la situación de Petro frente a Aldea es compleja, no es un tema fácil. Si hay una investigación y que evidentemente habrá que corroborar, pero hay serias sospechas de sus vinculaciones y financiamiento de campaña del narcotráfico. Yo ya le he dado todo el comentario que le puedo hacer sobre el particular, don Miguel. El tema es que Petro tiene que rendirle cuentas a la justicia. Si hay un proceso de investigación, como dice la información que usted maneja por parte de la DEA, eso es gravísimo. Y vamos a verla en poco tiempo. Él entrega el poder en agosto. Hoy día estamos en marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 meses y poco. Y vamos a tener a un Petro que se convierte de presidente de Colombia tal vez en reo. Usted ha visto lo que ha pasado el 3 de enero. El dictador todopoderoso que bailaba, insultaba a Estados Unidos y que financiaba todos los sistemas criminosos de la región, incluida la elección de Petro, la conspiración en Ecuador y en otros países. Nicolás Maduro hoy día es reo y está sometido a la justicia. Es posible que eso pase no solamente con Petro, es posible que pase eso, debería pasar con Evo Morales, debería pasar con Correa, que tiene, entre otras cosas, en materia de narcóticos, la famosa narcovalija y una cantidad de cosas que afectan su gestión. Debería pasar con Ortega y Murillo de Nicaragua, porque estos son los narcoestados de la región. Y una de las características para terminar con el sistema dictatorial es que no haya impunidad. Uno de los temas centrales que corresponde, por ejemplo, en Bolivia, en el desmontaje de lo que es el narcoestado, ya han capturado al narco más conocido, que por más de una década, según dice la información, vivía a sus anchas en Bolivia, obviamente bajo protección del narcoestado plurinacional.
Ahora hay que encontrar a los responsables que daban esa protección, y todo señala al régimen de Evo Morales, cuyo jefe antinarcóticos, de apellido Dávila, ha sido sentenciado la semana pasada a 25 años de cárcel por narcotraficante. O sea, el jefe antinarcóticos que nombra Evo Morales, encargado de luchar contra el narcotráfico, condenado a 25 años de cárcel en Estados Unidos por narcotraficante, y no es el primero. Antes de él pasó por ahí un coronel, un general de apellido Sanabria, que fue capturado en Panamá y que fue traído a Estados Unidos y fue juzgado y también sentenciado. Ya cumplió su sentencia y ha regresado al país. O sea, esos son los narcoestados. Narcoestado quiere decir que en el sistema de gobierno, desde el sistema de gobierno, se cumple, se ejecuta cualquiera de las etapas del narcotráfico. O sea, que la gente de gobierno utiliza sus potestades gubernamentales para realizar cualquier actividad del narcotráfico, ya sea cultivo ilegal de coca en el caso de la cocaína, producción, tráfico, tránsito, lavado de dinero o cualquiera de los delitos de esa larga cadena criminal. Doctor Sánchez, ¿y qué sucedería en Colombia, en el escenario de Petro, si es que gana su candidato Iván Cepeda a las elecciones presidenciales? Él está buscando eso para tener cobertura, ya se lo he explicado. O sea, lo que busca esta gente en países de ese tipo es, por ejemplo, lo que no le pasó a la Kirchner en la Argentina. La señora Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, después de completar el gobierno como vicepresidente de Fernández, apostó a que uno de sus alfiles, uno de sus delfines, pueda tomar el poder. Apostó a Massa. Y Massa perdió, ganó Milei, entonces no tiene cobertura y está sentenciada a 8 años de cárcel. En uno de los procesos tiene más y está cumpliendo detención domiciliaria por esos 8 años de cárcel. O sea, lo que buscan los gobiernos con implicaciones criminales es dejar un sucesor que los cubra, que los proteja y que les dé impunidad. Esperemos que eso no pase en Colombia y que la oposición tenga la oportunidad de recibir el respaldo del pueblo colombiano. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al exministro boliviano, doctor Carlos Sánchez Berzaín, y director del Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias, Carlos, su atención. Gracias, muy amable, don Miguel, muy